Comenzamos leyendo capítulo 1, versículos 6 al 13, hasta ahí es la porción que hoy vamos a leer. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, versículo 6, 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y por él, el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oh Señor, nuevamente pedimos que tú nos hables. No sabemos quién nos está viendo, quién está escuchando. No sabemos su estado espiritual. Si es salvo, no es salvo. Si es religioso, si es cristiano. Pero oramos para que tú salves, Señor. Aún en este auditorio, Señor, oramos por crecimiento espiritual, por conocerte más y porque tú nos guíes. Guíame, Señor, instrumento de barro en tus manos, que pueda abrir la boca y hablar tu palabra con denuedo, Señor. Simplemente eso te pido, Señor. Explicar el texto en tu nombre. Amén, Señor. Es interesante, Juan va presentando, como vimos en la introducción el domingo pasado, al Señor, y en la vida del Señor, sus palabras, sus afirmaciones, sus enseñanzas, sus milagros, fue impactante y forzó a la gente, forzó a hombres, mujeres, a jóvenes, a viejos, a ciegos, a enfermos, forzó a tomar dos reacciones, dos respuestas, a reaccionar a su mensaje. Fue confrontativo. Lo vamos a ver en Juan capítulo 6. Los primeros 5 versículos, Juan estableció la deidad del verbo. Ahora va a pasar a considerar las únicas dos respuestas que podés tener con Cristo. Hay solamente dos respuestas. Y Juan primeramente va a presentar, Juan el evangelista, va a presentar a Juan el Bautista. Lo primero va a presentar el papel, va a ser la presentación de Juan el Bautista. Pero del versículo 9 al versículo 13, el Evangelio de Juan va a presentar dos respuestas posibles al Evangelio. O sea que en esta mañana estás acá y estás viniendo a la iglesia o a una reunión casera o estás en tu casa mirando. Nunca la palabra de Dios vuelve vacía. El Evangelio se está dando. Y vos podés acomodarte y venir a la iglesia por mucho tiempo, prácticamente pasar inadvertido y pensar que sos cristiano y pensamos que sos cristiano y en realidad nunca has dado una respuesta positiva, afirmativa al Evangelio. Que todos los mensajes que estemos dando a través de el Evangelio de Juan pueda confrontarte y evaluarte y examinarte si realmente has creído, si has pasado de muerte a vida, si realmente has hecho un compromiso con Cristo. El Señor impactó a mucha gente. Ya en Juan 6, las multitudes le empezaron a dejar de seguir, porque el Evangelio iba calando cada vez un poco más hondo. Vamos a ver el papel de Juan el Bautista. Dice, hubo un hombre, Juan, ahora Juan Valenzuela, lee versículos 6 al 8, por favor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hasta ahí, era hasta el 8. Primeramente vamos a ver el papel de Juan el Bautista. Es interesante, hay un cambio, pero muy marcado de versículos 5 al 6. No sé si lo notan ahí.
Primero que usa la palabra hubo un hombre enviado de Dios. Hubo un hombre, los que están anotando para el inductivo, la palabra es egeneto, egeneto, egeneto. Y significa llegó a ser, llegó a haber, indicando un comienzo de tiempo en el espacio. Una gran diferencia con versículo 1, ¿no? En el principio era el verbo, era eimi, que significa siempre fue el verbo, siempre existió Cristo, siempre, siempre. Hay un gran contraste entre lo infinito y lo finito. Acá ahora Juan dice, hubo un hombre enviado de Dios, y acá nos muestra el papel de Juan el Bautista como heraldo. El heraldo era la persona que cuando iba un rey a una ciudad iba primero a preparar el camino, a avisar y pregonar que venía el rey. Ese fue el papel de Juan el Bautista. Y hay 4 por lo menos afirmaciones en el Antiguo Testamento que avisan que Juan el Bautista no fue un accidente, sino que Dios tenía planeado mandar a este hombre. Isaías 43, muy conocido, Isaías 40, versículo 3, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. ¿Quién es Jehová? Mire cuántas cosas podemos sacar del Evangelio de Juan. Es Cristo. Enderecen calzada en la soledad en la soledad a nuestro Dios. El Antiguo Testamento cierra con Malaquías sobre un profeta semejante a Elías que vendría antes del Señor. Malaquías 3:1, por ejemplo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Pero envío mi mensajero. La primera afirmación la encontramos en las profecías del Antiguo Testamento. Tenía una comisión divina que cumpliría esta profecía. En segundo lugar, es interesante unir los sinópticos. El Evangelio de Lucas muestra el nacimiento de Juan el Bautista, que fue milagroso. La concepción de Juan el Bautista fue milagrosa. Lucas 1:7, yo lo tengo acá, cuando te diga, hermano Juan, te mando un versículo para leer. Lucas 1:7 dice, pero no tenían hijos. Miren, Lucas 1, versículos 5 al 7, Juan, ¿lo tenés? Lucas capítulo 1, versículos 5 al 7, para que entendamos el contexto. Sí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Eso nos muestra Lucas, por eso su nacimiento fue milagroso, fue una afirmación del llamado de Dios a Juan. Lucas 1:36 nos dice, aquí tu parienta Elizabeth, hablando a María, la mamá humana del Señor. María dice, aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en la vejez. Estamos viendo confirmaciones de que Juan el Bautista fue guiado por Dios y hay evidencia de su llamado con las Escrituras. También el ángel del Señor le confirma a los padres, a Elizabeth y a Zacarías, acerca del propósito de ese niño. Y está en Lucas 1, 13 al 17. Juan, por favor. Pero el ángel, 13 al 17. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bien, dice en Lucas, porque será y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor,
Dios de ellos. Dios tenía un propósito especial con este hombre. Ahora lo vamos a ver y vamos a seguir viéndolo. También el Espíritu Santo llenó a Zacarías para profetizar de ellos. Miren lo que dijo Zacarías, Lucas 1, 67 al 69. Juan, por favor. Lucas capítulo 1, versículo 67 al 69. Miren, dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Evidentemente, profetizó sobre el Salvador y sobre lo que haría su hijo, Juan el Bautista. Fue enviado por Dios en el tiempo justo. Fue el primer profeta verdadero en Israel después de 400 años de silencio. Su predicación fue fuertísima. Fue una confrontación de tal manera que causó mucha sensación en Israel. Todo esto fue preparado desde el Antiguo Testamento, confirmado a sus padres, la forma milagrosa, cómo nacería. Su padre fue lleno del Espíritu Santo para hablar de ello y de lo que haría el Salvador. Pero dice, capítulo 1, versículo 5 de Marcos, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Fue fuerte, causó sensación, causó reacciones. El ministerio de Juan el Bautista, como lo presenta acá Juan, fue realmente impactante. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Fue muy fuerte, tal fuerte fue que hasta el libro de los Hechos todavía tenía seguidores, estando muerto él. La gente le seguía todavía. Ahora es interesante que mires esto. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No podemos pasar por alto sus predicaciones. Por ejemplo, acompáñenme por favor a Marcos 6. Mateo 14 también, pero miren Marcos 6, versículo 18. Déjenme llegar hasta ahí, porque quiero leerlo. En realidad es para leer todo el texto, pero no me quiero ir mucho de Juan. Juan el Bautista, dice el versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre había sido hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado, ya lo había matado. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, la superstición que tenía Herodes. Otros decían es Elías, otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, versículo 16 de Marcos 6, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había hecho, Marcos cuenta esto, matar. Miren, había prendido a Juan, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Ahora vamos a ver un poco de eso. Pues la había tomado por mujer. Porque Juan, versículo 18, decía constantemente a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Miren el 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo en la cárcel. Y oyéndole se quedaba muy perplejo. ¿Quién se quedaba muy perplejo? Herodes. Pero, miren el pero, método de estudio bíblico, miren, pero le escuchaba de buena gana. No podemos pasar por alto, antes de entrar en las respuestas, el grado confrontativo. Por eso Mateo 11, 7 al 10 dice, ¿ustedes qué salieron a ver de Juan? ¿Una caña sacudida por el viento? Eso dice en Mateo 11 acerca de Juan, el Señor mismo.
Una caña sacudida por el viento dice que hoy estoy acá, mañana estoy allá. Hay políticos así, ustedes saben, ¿no? Me acomodo para donde va el viento. Ese no es Juan. Juan le dijo a Herodes, la mujer que tenés no te pertenece, estás en pecado. A Herodes. Es como que usted le diga a un presidente, a un gobernante, usted está en pecado. Usted tiene que ir a Cristo, confesar su maldad. Hoy en día no lo hacen eso, ¿no? Muchos no lo hacen. Mateo 14, versículo 3, habla de que Felipe era hermano de Herodes Antipas. O sea que Felipe era el tío de Herodías, porque Herodías era hijo de Aristóbulo, que era hermano de Herodes Antipas y hermano de Felipe. O sea que encima Herodías era más mala que una araña, porque estaba con él y es ese tipo de mujer que no le puedes marcar nada porque se lo toma a pecho y ya te construiste un enemigo, una enemiga. Porque ¿quién hizo matar a Juan el Bautista? Herodías. Mala la tipa, malísima. Pero Juan había denunciado no solamente que estaba casado con otra mujer que era el hermano, sino el incesto. Eran una manga de degenerados los Herodes. Se habían casado con la sobrina, un asco. A Juan no le tembló el pulso, le dijo, usted está en pecado. Usted tiene la mujer que no le corresponde. Tremendo. Un gran heraldo. Juan fue un heraldo del Señor y claramente predicaba el propósito en su proclamación de arrepentimiento. Predicaba diciendo, Marcos 1:7, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa del calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Eso habla de el efecto de creer y la morada del Espíritu Santo. Juan no menciona el bautismo de Jesús, pero enfatiza su misión de dar testimonio. Fíjense el versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Y ahí está el marcado propósito que tiene Juan. Miren, el Evangelio de Juan. A fin de que todos creyesen en él. No menciona la repetición que tiene testimonio en este texto. 3 veces, miren. Testimonio, testimonio, y luego vuelve a repetirlo. Habla de martureo y significa ser testigo, testificar, declarar la verdad. El hecho de dar testimonio acerca de Jesús no era un fin en sí, sino que apuntaba a un propósito evangelístico, que todos creyesen en la luz. Juan se le conoce como el Evangelio de Juan, se le conoce como el Evangelio de la fe. Un autor dijo, se refiere mucho más a un mero asentimiento mental el hecho de creer. Requiere conocimiento de los hechos básicos del Evangelio, un cambio de pensar, una confesión de fe, un compromiso de vida y por vida. Eso es creer en Cristo. El Nuevo Testamento afirma que uno cree en Jesús para salvación. No es que cree por medio de Él, sino que cree en Él. Jesús es el objeto de la fe. Juan fue su agente. Cristo es el objeto en el cual deben creer. Es interesante porque los discípulos empezaron a seguir a Juan. Y todavía en el libro de los Hechos había gente que seguía a Juan. Podemos caer en el error de seguir personas, seguir pastores y no seguir al objeto de nuestra fe, que es Cristo. Por eso el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Juan en todo tiempo desviaba la medida, no en mí, a él, no en mí. Yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado, no soy digno de ser su esclavo. Miren a él es la luz, él es la luz, él es la luz. Mire, versículo 8, por favor, Juan. Juan 1:8. Juan, por favor. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y Juan dice esto, Juan el Bautista, Juan acerca de Juan el Bautista, para contrarrestar cualquier falsa exaltación de Juan el Bautista. Un tipo humilde,
fuerte, con convicciones muy fuertes, no cambiante, pero fue un tipo humilde. Parece una contradicción porque en Juan 5:33, cuando lleguemos ahí, el Señor exalta a Juan y le dice que Él es la luz. ¿Cómo hacemos esto? Miren, Juan 5:33, búsquenlo. Porque vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Y versículo 35 el Señor dice de Juan, Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Miren qué importante este versículo, márquenlo ahí. Mas yo tengo mayor testimonio que él, que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que hago yo, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Bueno, aquí el Señor se refiere a sí mismo como luz. Juan, el Evangelio de Juan, cuando se refiere al Señor, se refiere como luz. La palabra en griego es phos, donde viene la palabra fósforo, PHOS, phos. Y habla de la esencia de la luz. Es interesante porque acá en este versículo el Señor utiliza la palabra luchnos y significa una lámpara encendida o algo que refleja la luz. Interesante, ¿no? Jesús es la luz, Juan solo reflejó la luz. Eso somos nosotros. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Ningún pastor es luz en sí mismo. Solamente reflejamos el conocimiento y la luz de Cristo. Él es la luz del mundo, como empezamos viendo. William Hendrickson marca un contraste. Me encanta este dicho que él tiene escrito ahí en su comentario. Dice, Cristo era eimi. O sea, en el principio era el verbo, ¿se acuerdan, no? Cristo era eimi, continuamente. Cristo siempre fue. Cristo siempre fue, desde toda la eternidad. Juan vino, egneto, llegó a ser en tiempo y espacio. Cristo era el verbo, logos. Juan era tan solo un nombre, antropos. Es en el griego. Cristo era la luz verdadera. Juan vino a testificar de la luz verdadera, en base al versículo 8. Cristo era el objeto de la confianza. Juan fue el agente a través cuyo testimonio los hombres confiaron en la luz verdadera. ¡Qué gran contraste! Y eso Juan el Bautista, a través de la biografía y todo lo que podemos ver de Juan el Bautista, lo marcó continuamente. Es necesario que yo mengue y que él crezca. Así que, antes de pasar a las dos reacciones, ¿quién es tu luz? ¿Quién es la guía de tu vida? ¿Cuál es el objeto de tu fe? ¿Qué te mantiene? ¿Cuál es la base de tu fe? ¿En qué has creído? ¿En quién has creído? Dos reacciones, versículos 9 al 11, por favor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan vuelve a la consideración del verbo y agrega dos hechos asombrosos. El verbo eterno, siendo Dios verdadero, tomó sobre sí la naturaleza humana como vimos hoy a la mañana. Y segundo, cuando lo hizo, la humanidad en general no quiso recibirlo. Dos verdades que están en Juan. Miren, dice aquella luz verdadera. La palabra verdadera habla de lo auténtico, lo genuino. La palabra es aletinos en el griego. Y significa también digno de confianza, fidelidad, duradero, lo que se ajusta a la realidad. Todo eso significa la luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Estoy en el versículo 9. No te duermas,
Están ahí, ¿no? Estoy en el versículo 9. Venía a este mundo. No, lo que no define Juan es a qué se refiere con que alumbra a todo hombre. Muchos consideran que está hablando del cristiano que recibimos la iluminación para creer en Cristo, la luz verdadera. Pero hermanos, la Escritura dice que la luz verdadera ha irradiado una iluminación general suficiente para que toda la humanidad sea responsable ante el rechazo. Por eso, en primer lugar, vemos que hay dos reacciones. La primera reacción que hubo, hay y habrá, lamentablemente, es rechazo. Y usted dice, yo no rechazo a Cristo, yo creo en Él. Sí, los demonios también creen y tiemblan. Si usted no se entrega al Señor en los términos que el Evangelio dice, usted le rechaza. Y acá dice, Romanos 1:20 nos dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es interesante, Pablo habla de eso. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La humanidad sabe de Dios. Sabe de Dios. El hombre y la mujer sabe de Dios. Miren Romanos capítulo 2, versículo 15, por favor, Juan. Romanos 2:15. Aunque todos los hombres están ciegos y muertos espiritualmente, son responsables por el conocimiento de Dios revelado. 2:14 y 15, por favor. Romanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dando testimonio a su conciencia. O sea que todo hombre sabe de Dios, sabe de la palabra de Dios, sabe a través de la revelación natural, como estuvimos estudiando, sabe de un creador, pero los hombres aman sus pecados, la luz, y esta es la condenación, Juan 3:19, San Juan 3:19. La luz vino al mundo, esta luz que alumbra a todo hombre, vino al mundo. Estoy leyendo ahora 3:19. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Por eso en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Las personas se niegan a venir a la luz de Jesucristo porque aman lo que hacen, aman sus pecados, no quieren exponerlos, no quieren ser expuestos, son ciegos. Nosotros decimos, están ciegos espiritualmente, ¿no? Pero voluntariamente. Aman lo que hacen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En el mundo estaba, versículo 10, Juan, por favor. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hay un concepto como progresista acá. Miren, el mundo estaba. Lo primero dice que el verbo estaba continuamente en el mundo. Segundo, que el mundo fue hecho, y repite ese concepto. Pero en tercer lugar llega la culminación del argumento diciendo que el mundo no le conoció. O sea, primero se refiere al mundo habitado. Segundo, al mundo terrenal. Por él fue hecho. Pero en tercer lugar, la humanidad caída, sin embargo, le rechazó. Pero esa humanidad caída, está el hermoso pasaje de Juan 3:16, es el objeto del amor de Dios. Dirían los jóvenes, qué loco, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fabi, creo que Fabián, tenés que ayudar ahí a Gustavo. No le conoció. Es interesante cómo termina el versículo 10. El mundo no le conoció y habla de una decisión terminante. No quiso conocerlo. La razón no era la falta de conocimiento, sino no es la falta de oportunidad, no es conocimiento intelectual, sino que se debe a la voluntad contraria, rebelde al eterno no querer. No quiso comprometerse con Cristo. No le interesa, no quiere.
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. 5, San Juan 5, versículo 40 dice, y no querés venir a mí para que tengas vida. Lo dice el mismo Señor. No querés venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. En Juan 5. Oseas capítulo 8, versículo 14, se olvidó pues Israel a su hacedor. Edificó muros, Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. En Israel, por eso habla de que, versículo 11, por favor, Juan. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ahí también hay otro juego de palabras. A lo suyo habla de a sus propias cosas, a sus propios intereses, al mundo, a lo que él creó vino. Pero sus propios suyos, y esto es una aplicación a Israel, su propio pueblo le rechazó. No lo busquen, 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, para él son locura. No quiere un compromiso con Dios, no le interesa, no le importa, no quiere, aborrece a Dios, no quiere un Dios al cual debe dar cuentas. Eso lo vemos continuamente en nuestro mundo caído. La gente odia la Biblia, cada vez más. La maldad está avanzando a pasos agigantados. Así que es interesante porque su propio pueblo, el Señor quería tener una intimidad con su pueblo. Dice, no le recibieron. Juan no dice no le conoció, sino que dice no le recibieron. Y son expresiones íntimamente relacionadas con, que significa una bienvenida, una recepción, una relación personal íntima, tal como una vida conyugal. Por eso el Señor dice, si me fuere, os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, ese concepto, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Bueno, Israel no quiso, el mundo no quiso darle la bienvenida, no quiso recibir a Cristo. Los israelitas, igual que sus padres, endurecieron su cerviz. Deuteronomio 10:16, rechazaron al Mesías a pesar del claro testimonio de las Escrituras. Una frase que muchas veces se repite en el Antiguo Testamento, duro de cerviz. Ayer hablaba con una hermana que decía, tengo problema cervical. Bueno, duro de cerviz es tener duro acá la cervical, pero tiene que ver con una actitud de orgullo, no problema cervical, tiene que ver con una postura con la cerviz dura, no bajar, símbolo de soberbia. Cuando ven en el Antiguo Testamento de Israel acerca de eso, habla de que estaban los tipos muy enorgullecidos en lo que eran y rechazaron a Dios, su Padre, su Dios. Llegaron a tal punto, hermanos. Solamente leo Mateo 27, que el gobernador les dijo, cuando el Señor estaba para ser crucificado, al pueblo duro de cerviz. Pues qué mal ha hecho. Recuerden que Pilato trató de liberar al Señor continuamente, hasta pesadillas tuvo. La mujer le dijo, deshacete de este hombre, he tenido sueños toda la noche. Y el gobernador dijo, Mateo 27:23, qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Mateo 27:25 resalta este dicho. Tremendo. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a un ladrón, a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a llegar a Juan 20 y lo vamos a ver con más detalle. Pero la primera reacción que podés tener con el Evangelio es rechazarlo. No te importa un bledo, no te importa de Dios, te importa pasarla bien, te importan buenas cosas, te importa que tus problemas se solucionen, te importa tener un auto nuevo, cambiar de trabajo.
pero no te interesa darle la bienvenida y una intimidad con Cristo. No le recibieron. Pero no todo el mundo hace eso. Gracias a Dios. Versículo 12, por favor, terminamos. Un hermoso, 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Qué hermoso. Evidentemente nos da un aliciente porque no todos hicieron eso. No todos. No estaríamos acá entonces. No todos hicieron eso. Ahora, es interesante la distinción entre recibieron para lambano, versículo 11, que significa, conlleva la idea de recibir algo de la mano de otro, aceptar lo que es ofrecido, pero el segundo habla de una recepción espontánea de individuos, sean judíos o gentiles. Espontaneidad. Pero sí, ¿cómo no? Le digo no sé, a Justo, que tenemos confianza, le digo, voy para comer a su casa justo hoy. Y dice, sí, pero venga, pastor, venga, algo vamos a hacer. Vamos juntos y compramos algo por ahí. Pero sí, venga, bienvenido. Eso es espontaneidad. Y es un ejemplo. Esa espontaneidad, esa intimidad, de querer estar con la persona. Ese es lambano. Recibieron del versículo 12. Habla de algo más espontáneo, más lindo, recibirle. Les dio, esa es la idea. Esa persona que le hablase el evangelio dice, ya se entrega al Señor. Está preparado por Dios. Es la tierra buena. Más a todos los que le recibieron, que en esa espontaneidad le dijeron sí al Señor, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es interesante, potestad de ser hechos hijos de Dios. Derechos de ser, se entiende como autoridad o privilegio. Reciben la autoridad de este enorme privilegio al llamarse tecnos, niños de Dios. El Nuevo Testamento presenta a Dios como creador de todos los seres humanos, pero solo son hijos, niños de Dios, los que nacen espiritualmente. El Papa te va a decir que todos son hijos de Dios. Mentira. No son hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, versículo 12, son los que le dan la bienvenida a Cristo y no llevando un crucifijo en el pescuezo o rezando 3 Ave María, 2 Padre Nuestro, o porque te echaron agua bendita cuando te bautizaste de bebé que ni sabías lo que estaban haciendo. Hijo de Dios es aquel que se ha identificado con la cruz de Cristo, viendo toda la mugre de su pecado y sabiendo el amor de Dios que derramó en la cruz por nosotros. Ese es el Hijo de Dios. Los que nacen espiritualmente por la fe en Cristo Jesús. Ni más ni menos. Y como termina Juan, bien claro, le dice, esto no es algo humano. Porque dice, no son engendrados de sangre, padres. No son engendrados de voluntad de varón, o sea, por deseo de tenerlo. No, de voluntad de carne ni de voluntad de varón. No por descendencia, no por deseo, no hay poder humano. Juan emplea una figura audaz en el verbo nacieron. Mire el versículo 13. Dice, no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es la palabra engendrado es genao, y se refiere a menudo a la acción del varón de concebir un hijo. Pero hay un énfasis especial en el griego por ubicar el verbo, como ha sucedido que les expliqué, como última palabra en el versículo. En el texto original sería así, los cuales no de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino nacido de Dios, genao de Dios. Es lo que vamos a ver con Nicodemo, capítulo 3. Dios hace posible nuestra salvación. La salvación no proviene de herencia racial, ni de deseo personal,
ni de un sistema o voluntad humana, sino de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y miren, tu salvación y mi salvación no dependió de nada de nosotros, de nada, nada. Detrás de nuestro sí a Cristo, detrás de eso, y de recibirle y de creer, estaba Dios, obrando para que vos te salves. En infinidad de circunstancias particulares, pasaste un montón de cosas hasta que Dios te hizo entender el Evangelio. A mí me encanta escuchar el testimonio de cada uno de ustedes, que es tan particular. Ninguno se parece a otro. Y el de nuestros hijos, ninguno se va a parecer. Porque es tu encuentro con Cristo. Dios habló a través de una tragedia, una circunstancia, un problema, una iglesia con falsa doctrina, una radio, una página, una predicación, su palabra. Hermano, Dios te llevó a un sí eficaz, un sí a Cristo, porque Él te regeneró. Lo hizo Dios. El papel de Juan el Bautista no era la luz, sino una lámpara. No pongas tu confianza en las lámparas que hablan de la luz. Son el medio, son el objeto donde debes poner tu confianza, es Cristo. No pongas en la atención o tu confianza en la lámpara de Paul Washer, John MacArthur y todo lo que puedas estar escuchando, ninguna iglesia. Poné tu confianza en Cristo. Dos respuestas. Los que rechazan el testimonio, rechazan al verdadero, al Creador, al Salvador. No quieren una relación íntima con Él, no le interesa, lo aborrecen. De eso se trata, de una relación íntima, de conocerle, no una religión. Los que reciben el testimonio son simples, son espontáneos, van cultivando una relación maestro-discípulo. No son salvos por la religión, lo entendieron. No buscaron por sí mismos a Dios, Dios los trajo a sí mismo. ¿Cómo? No sé, pero los trajo. Te fue trayendo de distintas formas. ¡Qué maravilla! Padre, gracias por tu palabra, Señor, del Evangelio de Juan. Gracias. Estamos entrando en él y ya estamos. Yo estoy disfrutando, Señor. Gracias por estos textos y estas verdades tan profundas y sencillas a la vez. Oro, Señor, por si hay alguien aquí que todavía no te ha dado la bienvenida espontánea, Señor, con calidez, de entregarse a ti, de desear una relación íntima con Cristo. Te ruego, Señor, que los atraigas a ti, que lo hagan nacer de nuevo, Señor. Oramos en tu nombre, Señor. Amén, Padre.